La primera sección la podemos encontrar desde el capítulo 3, versículo 16 al 22. Ya fue leído por nuestra hermana María Jesús, así que la vamos simplemente a denominar como las injusticias de la vida. En estos pasajes el predicador, que es Salomón, nos habla sobre cuál es el escenario que la mayoría de las personas en este mundo se enfrentan para vivir. Usted, querido hermano, ¿ha presenciado algún acto de injusticia en este mundo? Yo creo que de sobra. Basta con prender la tele un ratito y nos vamos a encontrar con cosas como 3 carabineros muertos, sube el precio de la benzina, sube el precio de la UF. Pero si quizás no quisiéramos ir a algo que la Biblia denomina como injusto, nos podríamos quedar con el Salmo 37, versículo 3 al 5. Salmo 37, versículo 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. ¿Cómo puede llegar a ser esto injusto? Querido hermano, hay mucha gente que no conoce al Señor. Y ya vemos quienes sí conocemos al Señor, pero no hacemos esta palabra, no nos deleitamos en Dios, no ponemos al Señor como el primero en nuestro corazón y terminamos haciendo de una bendición una injusticia para nuestra propia vida. Por lo tanto, es interesante lo que nos va a enseñar este libro de Eclesiastés para poder comprender que las situaciones que vivimos en el mundo podemos realizarlas de la mano del Señor y hacer que lo que Él sí en realidad nos está ofreciendo lo podamos también transformar en justicia y gloria para el nombre del Señor. Salomón se da cuenta entonces en estos pasajes de Eclesiastés, en el capítulo 3, del 16 en adelante, que él va a encontrar injusticia en donde debería haber justicia. Él va a encontrar maldad e iniquidad en los lugares en donde debería reinar la honestidad. Él se está refiriendo precisamente a algo que nosotros podríamos asemejar como los tribunales hoy en día. Y la verdad es que no necesitamos irnos tan atrás en el tiempo para pensar en algún ejemplo que pudiera acercarse a lo que la Escritura nos dice. Basta con que veamos las noticias en internet en alguna parte y vamos a encontrar que solamente se habla de corrupción, que solamente se habla de injusticia y de cómo las personas que están encargadas de realizar esta justicia al final son las más corruptas. Pensemos y reflexionemos. Esta situación que Dios le revela a Salomón, ¿la podríamos encontrar entonces en otras partes de la sociedad? Hermanos, quienes deben velar por la justicia son los más injustos. Quienes son aquellos que deben velar por la educación sana y correcta de los niños son quienes los adoctrinan y los corrompen. Quienes deben crear leyes para alivianar la carga de las pobres personas en este mundo son aquellos que ponen más peso sobre el hombro de las personas. Hay muchos casos en donde quizás aquellos que deben guiar a las personas por el camino del Señor también caen en esto, de hacer totalmente una injusticia y guiar a las personas por un camino equivocado, lleno de desconocimiento y solamente, probablemente, lleno de herejías y alejados de la palabra del Señor. El predicador Salomón se encontró con una realidad que está presente hasta el día de hoy. Incluso llega dentro de estos pasajes a comparar la conducta humana con la conducta de las bestias. ¿Cuál es la sentencia que él da respecto de lo que está observando? Dios ha planeado un momento para juzgar, dice Salomón. Pero además también da un consejo. Las personas que están en medio de estas injusticias que el mundo les ofrece, les dice, lo mejor que pueden hacer es lograr disfrutar de su trabajo, de un trabajo honrado y vivir sin la ansiedad que el futuro les provoca debido a la maldad, la injusticia y la corrupción que el mundo les está ofreciendo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de corrupción, pero el consejo del predicador es: vivan tranquilos, siendo guiados por el Señor,
haciendo un trabajo honrado. No solamente va a ser en estas esferas sociales, si también nos ponemos a pensar quizá en las esferas más elevadas de la sociedad, quizá en los cargos de autoridades públicas, nos vamos a encontrar con lo mismo que se encontró Salomón. Y esto lo podemos definir como el poder en la mano de los malvados. Esto sí lo vamos a leer porque es cortito, versículo 1 a 3 del capítulo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más felices a unos, y tuve por más feliz que unos y otros al que no había sido aún, que no había visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Encontró Salomón, observando ciertamente las naciones vecinas que estaban siendo guiadas por personas que en realidad estaban simplemente oprimiendo a las pobres personas que eran parte de su pueblo. El predicador se da cuenta que los líderes de esas naciones eran corruptos, eran déspotas, eran dictadores malvados, que solamente buscaban hacerse ellos con el poder y oprimir al pueblo. ¿Nos suena conocido esto? ¿Nos suena familiar? Sabemos que en su soberanía el Señor permite que la historia se escriba tal y como Él lo ha orquestado. Por lo tanto, es necesario que la iglesia, que el cristiano del día de hoy, también esté consciente de lo que ocurre en la sociedad. No podemos decir, es que no me importa quién salga presidente, no me interesa quién salga de diputado. Debemos estar conscientes que ya en el tiempo de Salomón, y quizás desde toda la historia, hay líderes malvados, corruptos, que oprimen a las personas. Al día de hoy nosotros también tenemos que ser sabios y tratar de vivir sabiamente, inteligentemente, aún a pesar de los líderes que tengamos al poder. Salomón señala que ve gente sufrir y que no hay nadie, absolutamente nadie, que les entregue consuelo. De hecho, hace una observación. Al ver el sufrimiento, el predicador refiere que es mejor no haber nacido o estar muerto. Imaginemos el dolor, la angustia y la aflicción que el predicador estaba observando en aquel entonces para poder hacer esta sentencia tan drástica. Quizás nosotros no estamos siendo perseguidos a este modo. Quizás hay una persecución más moral, de un carácter ideológico, en donde se trata de atacar más a las emociones, más al aspecto que tiene que ver con el conocimiento. Pero de igual y de esta manera la gente en sí es perseguida y por sobre todo el pueblo de Dios es perseguido. Pareciera que a los líderes de la región o quizás del mundo les gusta ver que la gente sufra. Les gusta crear guerras, crear hambrunas, etcétera, etcétera. Y nadie se queja y nadie hace nada. Y si hay alguien que se queja, es silenciado, es callado y es borrado. Ya en otros temas quizás que podrían afligirnos como sociedad, basta con ver el precio de las cosas, hermano. Vámonos a los ámbitos. ¿A cuánto está el kilo de pan? La benzina, la UEF, la parafina está súper cara, está todo súper caro. Y al final nos cuesta llegar a fin de mes probablemente. Es una forma en la que se oprime al pueblo. Y nadie dice nada. Salomón observó esto. Él vio y entendió y comprendió que el pueblo estaba siendo oprimido de una u otra manera. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a nosotros a vivir de una manera sabia, de una manera prudente, en estos tiempos en que aún somos gobernados por déspotas, por tiranos y por personas corruptas, queridos hermanos. Se nos muestran entonces hasta aquí las injusticias de la vida en un nivel grande en lo que es la sociedad, en las esferas elevadas, por así decirlo. Pero el predicador no se queda solo así. Esto también lo lleva al ámbito más personal de la sociedad, al ámbito más individual. Él también observa que hay violencia en este sentido. Dice, el logro de las personas es realizado desde la base de la envidia. Capítulo 4, de los versículos 4 al 6.
He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es decir, que la injusticia no solo son provocadas por las personas que están en el poder, sino que la misma gente común y corriente como nosotros son las que provocan estos daños hacia la gente. Observó Salomón que es por envidia que las personas buscaban triunfar en su época. Es por envidia que ellos buscaban mostrarse mejor que el otro. Por lo tanto, hermano querido, aquí estamos hablando de egocentrismo, de orgullo. Y en realidad los niveles de orgullo que incluso podemos observar el día de hoy son pero tan grandes que entendemos que a la gente no le interesa el resto. Mientras yo pueda crecer, estar bien y estar por sobre el otro, no importa si lo apuñalo por detrás, no importa si tengo que hablar mal de él, no importa si tengo que mentir, pero buscamos el bien personal. Basta con quizás ver en nuestro propio trabajo, o quizás incluso tengamos algún familiar, o quizás ni Dios quiera en nuestras propias iglesias se puede dar. Por lo tanto, ¿qué nos dirá el predicador Salomón en este libro de Eclesiastés? Él también da un consejo. Es mejor estar satisfecho con lo poco que desvivirse luchando para obtener más y más. ¿Qué dirá la Biblia en otros libros respecto de esto? Vamos a buscar en Santiago 3 del 14 al 17. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Santiago 3, 14 al 17 dice: pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Amén. De hecho, si me doy cuenta que siendo cristiano solamente me muevo por envidia, hermano, yo le invito a que vayamos urgentemente de rodillas en arrepentimiento ante la presencia del Señor y busquemos el perdón de Él, que nos permita y nos ayude a salir adelante, que nos haga comprender la realidad de nuestra visión respecto de lo que es una sana convivencia en este mundo y por sobre todas las cosas, como hijos del Señor, una convivencia en amor, en paz, en fraternidad y que honre a nuestro amado Señor. No tratemos de meter a la fuerza estas prácticas mundanas y diabólicas de vivir por la envidia, sino que tratemos de buscar el bien común dentro de la congregación, amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros y edificándonos en el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ya llegando un poquito más adelante, en el versículo 7 al 12 de este capítulo 4, nos vamos a encontrar con que aquí Dios ya interviene y ofrece dos formas de enfrentar el mundo. 7 al 12. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y este que es súper conocido, que se usa harto para los matrimonios, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El predicador entonces no nos deja solo con la información hasta ahora de que en las altas esferas de la sociedad hay injusticia, de que el mundo completo se va a enfrentar a sistemas complejos y de corrupción. Y también además de que no solo nos vamos a encontrar con gente que se mueve por la envidia, sino que Él nos dice, oye, hay una forma, en realidad hay dos formas de enfrentar este mundo.
Amén. Ya hay dos formas de enfrentar este mundo lleno de injusticia, de corrupción, de envidia y de maldad. Nos encontramos entonces con la clave que Dios le entrega a Salomón, querido hermano. ¿Podemos hacerlo solos? Después lo vamos a explicar bien, pero lo podemos hacer solos o acompañados. Y este acompañado no solo se refiere a una persona en sí, se está refiriendo a acompañado por el Señor. Vemos que hay personas que aman estar solos, pensando en este mismo sentir de solos sin Dios o acompañados por Dios. Aman estar solos. Diríamos que aman estar sin Dios. Y es en esta realidad que enfrentan todo lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo. Aman una vida sin Dios y por lo tanto el sentido que le dan a sus vidas es un sentido centrado en las cosas terrenales. Estas mismas personas que aman vivir solos, es decir, una vida sin Dios, cuando se ven atrapados por el sistema, algunos incluso postergan su desarrollo familiar, su desarrollo en otras áreas de la vida, para solamente hacer lo que el sistema les encomienda, que es hacer riquezas, destruir al otro, crecer a base de la envidia. Son atrapados por el mismo sistema en el cual viven y no quieren ni pueden salir de ahí porque están solos, no acompañados por el Señor. Dice el predicador, todo es vanidad. Todo eso es vanidad. Todo eso es mucho peor de lo que en realidad pensamos. Y muchas de estas personas probablemente escuchan palabras del Señor, ven algo de alguna iglesia por ahí, pero no lo pueden asimilar. Están tan atrapados en el sistema que no hay manera en que ellos puedan hacer esta palabra viva en su corazón. Pero nos encontramos también con la otra parte, la gente que enfrenta toda esta corrupción e injusticia acompañados por el Señor. Por lo tanto, estas mismas penurias que sufren las personas que viven sin Dios, la persona que vive acompañado del Señor tiene algo diferente, que es la esperanza que está en la palabra del Señor. El consuelo que da el predicador es que cada relación, plan, propósito, objetivo, sea guiado por el Señor y que todo lo enfrentemos acompañados por Dios. Querido hermano, si usted es cristiano, siéntase acompañado. Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el sello de esta transformación que el Señor hizo en nosotros, de esta nueva criatura que Él ha creado en nosotros. Por lo tanto, no se sienta solo, está sufriendo, lo está pasando mal, sepa que está acompañado por el Señor y que vamos a pasar por situaciones difíciles, sí, pero las va a pasar con la ayuda del Señor. Y culminamos entonces con los versículos del 13 al 16, titulándolos como la insignificancia de la fama y el poder. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en aquel lugar. No tenía fin lo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Salomón revela las ventajas de alguien joven, pobre, por sobre una persona probablemente mayor de edad, pero que tiene mucho poder y mucha riqueza. Y la clave de esto es que el joven recibe consejo. Quizás podemos pensar en un arbolito, que cuando está chiquitito es más fácil enderezarlo, pero cuando ya está grande, creció chueco, va a morir chueco el árbol. No hay cómo. El consejo que da Salomón es: joven, recibe la sabiduría, recibe el consejo porque aún estás a tiempo. Nosotros como jóvenes de esta congregación sabemos y entendemos que el Señor está orando en nuestra vida y estamos confiados de que Él se encargará de arreglar las situaciones que nosotros mismos quizá en algún momento quisimos llevarlas por otro camino. Que Dios nos permita, y usted que nos escucha aquí, hermano, quizá usted que nos está viendo por el video, también está a tiempo todavía. Si escucha palabra del Señor, no haga oídos sordos. Si es cristiano y está recibiendo palabra de Dios, haga la vida en su diario andar. No se haga el sordo.
No pienses que vas a ser eterno en este mundo, sino que, como decíamos quizás en la predicación anterior, el día de mañana nos vamos a enfrentar a un enemigo que es súper cruel y que viene a acabar con todo, que es la muerte. Disfrutemos esta vida en los caminos del Señor. Suena muy sencillo esto, pero quizás para la juventud que no conoce a Cristo, nosotros podemos observar que por un like, por un poco de fama, entregan quizás toda su vida al público. Por sacar un par de me gusta, un par de reacciones a un video, son capaces de mostrar cosas que no deberían mostrar, enseñar cosas que no deberían enseñar y por alcanzar un par de likes, un poquito de fama, que es una fama súper efímera, hermano, que es una popularidad que está solo en redes sociales. Otros queriendo llegar al poder, ya pensando en algo más, quizás más elevado, por así decirlo, solamente lo hacen a través de las mentiras, a través de la corrupción, y lo consiguen, solo por alcanzar un momento de popularidad, un momento de fama. Hermano querido, como cristiano, que el Señor nos libre de querer basar nuestro cristianismo en la búsqueda de la fama, en la búsqueda del poder, porque son insignificantes en comparación con las cosas celestiales. Lo que vivimos acá no es nada comparado con lo que vamos a estar cuando estemos en la gloria del Señor. Así que no nos desvivamos por conseguir un poquito de fama y un poquito de poder. Seamos felices y gozosos con lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado un trabajo, nos ha dado una familia, nos ha dado amigos, nos ha dado dones, talentos para poder servirle a Él. Disfrutémoslo, pongámoslos al servicio del Señor y que sea nuestro gozo en estas cosas que el Señor nos permite. Ya pensando en esto, si quisiéramos reflexionar un poco más respecto de los puntos que hemos mencionado, en primer lugar, querido hermano, el pueblo cristiano entonces no debe ser ni ignorante ni apático respecto de lo que se vive en este mundo. La gente sufre, la gente pasa hambre, la gente pasa violencia y nosotros no nos podemos hacer los ciegos ni los sordos. La iglesia debe ser una iglesia que entregue la palabra del Señor a través de la predicación, pero también con el ejemplo. ¿Qué ocurre cuando el que es abusado, el que es oprimido y discriminado es el cristiano? Mucha gente se alegra porque nos ven como una parte de la sociedad que no debería estar. Mucha gente se alegró, por ejemplo, cuando fue el estallido social y se quemaban algunas iglesias. Y de hecho yo vi un mural que decía, la iglesia solo debe alumbrar cuando es quemada. Es terrible. Pero hay gente que se alegra con eso. ¿Qué nos pasa a nosotros como hijos del Señor cuando vemos que es la iglesia de Cristo la que está sufriendo y siendo oprimida? ¿Y qué pasa cuando esta gente que es oprimida por la sociedad es aún también oprimida por su propia congregación? Que le predica no palabra de Dios, sino doctrinas de demonios. No palabra de Cristo, sino herejías. Que no enseñan el amor bíblico, que no enseñan cómo un cristiano debe adorar a Dios, sino que simplemente hacen cosas de relleno, show y muchas otras cosas que usted puede ver en las redes sociales. ¿Qué pasa con esos cristianos? Están siendo oprimidos y abusados por la sociedad y además por la iglesia, que se supone que debería ser la entidad y la institución que debe velar por la buena y correcta y sana guía de las ovejas del Señor. ¿Qué podemos hacer acá nosotros? ¿Cómo podemos subsanarlo? ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia que Dios quiere, querido hermano? En primer lugar, debe ser Cristo el primer amor de la iglesia. Tenemos que dejar de pensar y obrar por las cosas que solo son vanidad y solo son terrenales y pérdida de tiempo en esta vida. La iglesia debe tomar el lugar que le corresponde. Debe llevar a cabo la responsabilidad que Cristo le ha encomendado. Debe predicar el evangelio de salvación. Debe anunciar a Cristo a las naciones y debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, querido hermano. Busquemos de todo nuestro corazón el poder guiar a las personas que ya sufren afuera para que aquí, en la congregación, puedan sentir un tiempo de refrigerio,
un tiempo de gozo. Para eso nosotros debemos capacitarnos. Debemos estar capacitados en toda palabra, en todo conocimiento, en toda ciencia, en toda obra en amor. Debemos estar capacitados para poder brindarle el amor que necesita a la persona que ya está siendo oprimida por todas las injusticias de este mundo que Salomón nos describía. Debemos ser una iglesia que ande por el camino del bien y por el camino de la santidad. Una iglesia que conozca la palabra de Dios, que tenga el fundamento firme de Cristo, cuyas predicaciones del día domingo, del día miércoles y de todos los días que prediquen, sea basada en las Escrituras y sea Cristo el centro de esas predicaciones. Debemos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, querido hermano, para poder acompañar a los hermanos que se están integrando a las congregaciones y poder entregar el mensaje de salvación tal y como Cristo también lo predicó. De igual manera, la iglesia debe ser capaz de comprender el tiempo en el que le ha tocado vivir. Basta ya de solamente escuchar, Cristo viene ahora, no, es nuestra generación la última, es ahora que viene el rapto. La iglesia no puede ser tan inocente, querido hermano. Debemos estudiar la palabra, debemos amar la palabra de Cristo para poder ser la iglesia que Dios quiere, estar sabiamente y comprender los tiempos que el Señor nos ha permitido vivir, para que a conciencia también podamos hacer las cosas que nos corresponden en el mundo, cumplir nuestro deber cívico, presentar a Cristo a las naciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lugar. No solo somos cristianos aquí en las cuatro paredes del templo, somos cristianos en todo lugar. Por lo tanto, como hijos del Señor, tenemos que ser conscientes de nuestras responsabilidades en una sociedad que está siendo guiada por personas corruptas y déspotas. Como hijos del Altísimo, sabemos que algún día no vamos a tener necesidad de nada, querido hermano. Vamos en algún momento a estar en el reino del Señor y no va a haber necesidad de absolutamente nada. Pero mientras tanto, usted, como hijo del Señor, esté en este mundo, en esta realidad material, no deje que el dinero se transforme en un ídolo en su corazón. No lo permita, pero por nada de las cosas de este mundo. Porque el principio de los males es el amor al dinero, lo sabemos, la Biblia lo dice y podemos evidenciarlo. Como la gente por plata se mata. La gente por plata, antes, ahora vale menos la plata, pero antes por 100 pesos apuñalaban a alguien en la calle. Querido hermano, no puede ser que un cristiano viva solamente para hacer del dinero un ídolo en su corazón. El Dios de nuestra vida debe ser Cristo, debe ser nuestro amado Señor, debe ser nuestro Salvador, no el dinero, no la plata. Por lo tanto, ojo, el énfasis que le estamos dando a estas cosas. Si el Señor nos ha permitido tener cosas, empresas, etcétera, gloria a Dios, y trabajémoslo de tal manera que también allí glorifiquemos el nombre de Cristo, pero que nuestro corazón sea guiado por el Espíritu Santo y no por la plata. Seamos agradecidos si estamos en el caso contrario, que quizás no tenemos esas cosas, no tenemos esos lujos, seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha permitido tener y seamos capaces de reconocer que Dios quiere conformar nuestro corazón a su voluntad y a su gloria en la realidad que nos ha permitido vivir. Para esto, que nunca digan de ti, eres cristiano y ladrón. No, cristiano y aprovechador, cristiano y bueno para la plata, cristiano y cruel, sino solo cristiano. Un cristiano que de verdad ame a Cristo. Porque la iglesia evangélica debe sacarse el estigma que tiene la sociedad de que tenemos cierta admiración por el dinero. Cuando se habla de un pastor, diezmo. O se habla de la iglesia, ofrenda, plata. Deberían reconocernos por otra cosa. Deberían reconocernos porque somos hijos de Dios, porque tenemos a Cristo en nuestra vida y porque somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, depende de la iglesia mostrar que no vivimos por el dinero, por el amor a la plata, ni hacemos que esto sea envidia en nuestra vida y tratemos de destruir a todo aquel que nos rodea para poder llegar a obtener la plata que queremos, sino que sea Cristo reinando en nuestro corazón, nuestra vida, y que a través de todo lo que somos y hacemos podamos predicar el nombre de Jesús. Tenemos un Dios todopoderoso, glorioso, eterno,
Él nos muestra su amor de mil maneras, querido hermano, y entre ellas, mediante la familia de la fe, mediante la iglesia. Por lo tanto, no intentemos realizar esta travesía por este mundo cruel, corrupto, déspota e injusto solos. Hagámoslo con nuestra congregación. Acudamos a la congregación, a los hermanos, a los pastores. Tenemos una familia de fe que nos ama y que quiere el bien para nosotros. Por lo tanto, no intentemos atravesar estas penurias solos. Disfrutemos que tenemos una familia de fe. Ya pensando en lo último que hablábamos respecto de la fama y el poder como algo insignificante y efímero, vemos como mucha gente se desespera, querido hermano, por buscar esta fama y poder en este mundo. Como quizás muchas congregaciones intentan hacerse conocidas, intentan tener fama, entregando y relegando la palabra del Señor, sacrificando la Biblia para poner otras cosas en el altar, sacrificando la palabra del Señor para predicar herejías y cosas que al mundo le agradan. No podemos amar al mundo y amar a Dios. O es Dios o es el mundo. Tenemos que entonces ser prudentes, ser sabios, ser conocedores de la palabra para que no cualquier herejía, para que no cualquier doctrina demoníaca entre a nuestras congregaciones. Felicidades a los hermanos que están en la Academia Bíblica, que empezaron este año, porque también es una buena base y nos va a permitir ir conociendo un poquito más de lo que es la teología en este caso. Gloria a Dios, y que luego de que se acabe la academia, sigamos buscando del Señor también de manera autónoma, sigamos creciendo en Él y podamos día a día estar mucho más firmes en lo que es la palabra del Señor. Como cristianos, no debemos afanarnos por buscar la fama, el poder, el dinero, sino que debemos buscar al Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Glorificar el nombre de Dios. Amada iglesia, mediante la sabiduría que Dios le permitió vivir a Salomón, es que podemos ver las cosas de este mundo, las que ocurren quizás no solo en la esfera más personal, sino en la esfera más elevada, en esferas políticas y en temas parecidos. Pero vemos también el ofrecimiento del Señor. Él nos dice que podemos atravesar todas estas penurias, todo este dolor, acompañados por Él. Y la conclusión de esta predicación, querido hermano, es que tomemos esta palabra y no vivamos solos, no vivamos sin Cristo. Todo lo que el Señor nos permita vivir en esta realidad, en este mundo, mientras estemos vivos acá, sea acompañados y guiados por el Señor. Amén. Le invito a ponerse de pie para que podamos orar.